Celo por la iglesia. Amén. Ese es el tema que vamos a compartir. Celo por la iglesia. Hermano, ¿cómo lo necesitamos hoy? Creo que nunca hemos estado en una necesidad tan grande de que Dios levante hombres de Dios, predicadores, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, que tengan un auténtico celo por la iglesia. Es decir, que amen la iglesia, que amen las almas, que amen la verdad, que amen la pureza de este bendito evangelio, que estemos comprometidos con predicar la palabra de Dios sin quitarle ni agregarle. Porque estamos en los dos extremos. Algunos le quitan, otros le agregan. Tenemos que volvernos a este libro, a la Biblia, a la bendita palabra de Dios. Por eso yo le pido a la iglesia, ore fervientemente, iglesia amada, para que Dios levante hombres celosos en los altares, celosos de que se viva la palabra, que no se tolere el pecado. El pecado está contaminando la iglesia de Cristo. El pecado está haciéndole un daño terrible a la iglesia del Señor de los últimos tiempos. Nos hemos vuelto tolerantes, nos hemos vuelto cristianos que no nos importa la santidad dentro de la iglesia. Y esto es preocupante. Y por eso yo hoy he apartado este tiempo para compartir la palabra de Dios con ustedes e invitarles, gloria a Dios, a que abran las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Yo me maravillo cuando leo esto, hermano, porque veo la preocupación y la pasión y el amor con que el apóstol Pablo le predicaba a la iglesia. Pablo fue uno de esos hombres marcados por Dios, de esos hombres únicos que Dios usó de una manera sobrenatural. Pero Pablo era un hombre muy celoso de la iglesia. Un hombre que se preocupaba por la iglesia. Hoy necesitamos esos hombres en los altares. Hombres que estén preocupados por la iglesia. No solamente por el beneficio material. No, eso es secundario. Lo más importante de la iglesia es su vida espiritual, su relación con Dios. Predicarle a esta iglesia para que esté preparada para el momento del arrebatamiento. La iglesia tiene que estar preparada. Por eso es que nos urge que Dios levante hombres celosos en el altar. De aquellos hombres santos que habían antes, hermanos. Esos ancianos que se paraban en los púlpitos y tenían celo. Celo de Dios. Del celo divino. No un celo carnal, sino un celo que venía de parte de Dios. Que no se le toleraba a nadie pasar un altar si estaba viviendo en pecado. Y cuando una persona le fallaba a Dios, no la destruían, pero cumplía una disciplina bíblica, de acuerdo a la Biblia. Hoy en día sabemos que las cosas no están bien y nadie dice nada. Nadie hace nada por la restauración de la iglesia. Por eso, por favor, abre las Escrituras y deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Sabemos que en los tiempos de Pablo también se habían levantado muchos falsos maestros que querían confundir al pueblo, que querían volver a judaizar al pueblo, volverlo a la ley, menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz, que la salvación ya no era por gracia, sino que había que volvernos a la circuncisión, a la práctica de la ley, para poder ser salvo. Y Pablo que era un hombre
que conocía de una manera profunda el mensaje de la gracia, el mensaje de las buenas nuevas, del Evangelio de Jesucristo, le escribe esta carta a los hermanos de Galacia y dice de esta manera, escúchelo. Estoy, le dice Pablo, maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por favor, hermano que me escuchas, Pablo en este momento, cuando escribe esta carta, está sintiendo un celo tremendo de parte de Dios por la iglesia. Todo lo contrario de lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Que la iglesia se ha torcido, se ha mundanalizado, se ha vuelto liberal. Se ha dejado entrar al mundo dentro de nuestros templos. Se ha degenerado todo. La gente no tiene un cambio. La gente no ha nacido de nuevo. La gente está, mire hermano, están cantando, predicando, enseñando y todavía no se han apartado del pecado. Pero no hay nadie, no hay uno que tenga el valor como lo tuvo el apóstol Pablo de estar preocupado por la iglesia de Jesucristo. Necesitamos hombres que genuinamente estén preocupados por la salvación de las almas. Olvídate del dinero, de lo material. Yo creo que hay que ofrendar y hay que diezmar y hay que respaldar la obra de Dios materialmente para seguir predicando este evangelio. Pero creo que lo espiritual debe de ser lo principal. Lo primero, lo más importante. Lo demás, Dios se glorificará, porque al que Dios cambia, al que Dios santifica, al que Dios regenera, no tienes que pedirle que lo haga. Lo hará sin que tú se lo pidas que lo haga. Pero debemos de estar preocupados por la condición espiritual de la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia de Cristo de nuestros días. Lo digo con profundo dolor en mi corazón. Si Cristo viniera en este momento, son cientos y cientos de miles de cristianos que se quedarían en el arrebatamiento de la iglesia. Muchos de ellos no se fueran, porque no están preparados. Estamos viviendo un tiempo de la iglesia tibia, de la iglesia de la Odisea, la iglesia indiferente, la iglesia materialista, la iglesia egocéntrica, que le dice al Señor: de ninguna cosa tenemos necesidad, porque soy rico y me he enriquecido, decía la iglesia de la Odisea. Es exactamente lo que estamos viendo hoy en nuestras iglesias. ¿Y dónde están los hombres que tienen que pararse en los púlpitos? ¿Dónde están los hombres que tienen que tener celo porque en la iglesia se siga practicando la santidad y se siga predicando la sana doctrina y practicando la sana doctrina? Y que nos volvamos con urgencia a la senda antigua. Dice Pablo: estoy maravillado. Pablo estaba sorprendido, anonadado, sin palabras. ¿Por qué está Pablo maravillado aquí? De que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó. Pablo no lo podía creer. Porque yo le voy a decir algo, amado hermano. Ser contaminados con lo malo no cuesta nada. Enfriarse, hermanito, la gente se enfría de la noche a la mañana. Yo conozco gente que hoy están llorando, cantando en los altares, derramando lágrimas, danzando en el espíritu, hablando en otras lenguas. Y la próxima semana están desanimados, que ya no quieren venir al culto. Cayeron en una tentación. Entonces, ¿dónde está ese encuentro que estabas demostrando que habías tenido con el Señor? ¿Dónde están esas lenguas
que hablaste en el púlpito si después estás hablando chismes? ¿Dónde? ¿Dónde está esa santidad? Si en el trabajo te comportas como una persona que no eres cristiana. Pablo está viendo aquí, aleluya, que se habían apartado tan pronto de aquel que los había llamado. Nunca te apartes de aquel que te llamó. Mantente firme. La vida cristiana no es de temporadas. La vida cristiana no es de momentos. Es un estilo de vida. Es un cambio de vida. La vida cristiana se tiene que vivir de lunes a domingo, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 365 días del año. La vida cristiana no es solamente cuando lo sentimos gozo, alegría. También hay que servirle a Dios cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando nos ataque el desánimo, cuando venga el desaliento. También hay que servirle a Dios en espíritu y en verdad. Necesito despertar, gloria a Dios, aquel que está durmiéndose espiritualmente en esta hora. Por eso yo glorifico a Dios por la vida de Pablo. Porque Pablo no se hace de la vista gorda. Pablo no ignora lo que está pasando, sino que escribe esta carta y le dice: estoy maravillado, estoy sorprendido con ustedes de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Y dónde están esos hombres hoy en día? ¿Dónde están esos Pablos que se atrevan a pararse en un púlpito y hablarle a la gente que sin santidad nadie verá al Señor? Que tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas y vivir una vida consagrada, entregada, sumergida, buscando la presencia de Dios, ya que el tiempo se nos termina. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos que necesitamos con urgencia tener hombres ardiendo en el poder del Espíritu y sintiendo el verdadero celo por la iglesia de Jesucristo. Pablo era uno de esos hombres que amaba a Dios y amaba las almas. Por eso cuando escribe esta carta, y a mí me encanta, hermanos, cuando me hablan de esta manera, porque a mí nunca me gustó que me pasaran paños tibios. A mí me gusta que me hablen la verdad. Me gusta que me prediquen las cosas como está escrita en la palabra. Y por eso yo doy gloria a Dios, porque Pablo era un hombre que aquí demuestra el amor y la preocupación que tenía por la iglesia. Eso es lo que tenemos que demostrar cada predicador, cada pastor, cada evangelista, cada siervo de Dios. Debe de tener este sentir y esta preocupación que tenía Pablo por la iglesia. No ver que las cosas están mal y hacernos como si nada está pasando. No, la iglesia tiene que despertar. Los hombres de Dios tienen que despertar. Necesitamos sentir el verdadero celo por la iglesia del Señor. La iglesia se está perdiendo. La iglesia se está desviando. Necesitamos con urgencia hacer vallado, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia. Y oiga lo que dice Pablo: para seguir un evangelio diferente. Cuidado, hermanito, cuidado. No se salga de esta palabra. Aunque le diga el teólogo más grande del mundo, eso no es pecado, pero si la Biblia dice que es pecado, usted diga lo que dice la Biblia. Aunque él le diga que él lo está interpretando y que ha encontrado que en aquí, que en allá, usted haga lo que dice la Biblia. No se salga de la Biblia. Manténgase en la palabra de Dios. No siga un evangelio diferente. Averigüe si lo que le están predicando está de acuerdo a la Biblia.
que esté de acuerdo a este bendito evangelio puro, santo. Bendito sea Dios. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo a la santidad si es la Biblia la que habla de la santidad. Si es la palabra de Dios que dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa palabra debemos de amarla. Esa palabra debemos de atesorarla en el corazón. No nos tiene que causar, gloria a Dios, problema o dificultad para vivirla. Deberíamos de anhelarla, desearla, porque esa es la verdad. Por eso Pablo le dice, repito, estoy maravillado de que tan pronto. No te dejes fácilmente desviar del camino, hermano. No te dejes engañar. Aunque, mira, hermanito, porque ahora lamentablemente se han abierto lugares donde te dejan hacer lo que te da la gana. Puedes tomar, puedes fumar, puedes ir al cine, puedes bailar, puedes vestirte como te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana. Lo único que Dios ve es el corazón. A Dios no le interesa nada y a eso le llaman religiosidad. Si tú predicas la santidad, eres un religioso. Si tú predicas de un nuevo nacimiento, eres un religioso, eres un extremista. No, yo no quiero, aleluya, enseñarte y predicarte hoy ni el extremismo religioso, ni tampoco el liberalismo. Quiero que seamos bíblicos, que vivamos de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Yo soy un celoso de la palabra, que se predique la palabra, que se viva la palabra, que se haga lo que dice la palabra, aunque no nos guste, pero que sea lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Sujetémonos a esta palabra, a la Biblia. Cuidado con esos evangelios diferentes. Por eso Pablo le dice, para seguirle, dijo, un evangelio diferente. Ten cuidado con eso. Que ahora abundan muchísimas lugares que están siguiendo un evangelio diferente. Que en lugar de condenar el pecado, justifican el pecado. En lugar de llamarle pecado, le llaman errores, faltas, equivocaciones. No, mi hermano. El adulterio sigue siendo adulterio, el asesinato sigue siendo asesinato, el robo sigue siendo robo. No le cambiemos nombre al pecado. Digamos las cosas como son para que el pueblo reflexione y se vuelva a Dios con urgencia. Cristo viene por su pueblo. Él viene por su iglesia y necesitamos desesperadamente hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, no que haya otro. Qué aclaración más importante, hermano, porque el evangelio es uno nada más. Aquí está revelado en esta palabra. Y Pablo le dice a los Gálatas, no que haya otro Gálatas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, escucha esa palabra, quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Nunca, escúcheme, iglesia bendita del Señor, siervos de Dios, predicadores, evangelistas, pastores, hombres que aman a Dios y aman las almas, hombres que sienten celo por la iglesia. Escúcheme, nunca permitamos que perviertan este bendito evangelio que se nos ha sido entregado. No lo permitas. Ni por ofrendas, ni por, aleluya, reconocimientos. No vendas tus principios, no vendas tus valores, no vendas el fundamento de este bendito evangelio. Por eso Pablo lo dice aquí con claridad, no que haya otro, sino que lamentablemente, sino que haya algunos que os perturban y ellos quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están esos hombres que sienten celo por la iglesia? ¿Dónde están los defensores del evangelio de Jesucristo? Del evangelio verdadero, sin quitarle ni agregarle. ¿Dónde están? ¿Cuántos de los que están allí pueden decir amén? Yo me anoto. Yo soy uno que siento celo por las cosas de Dios.
Basta ya de ese evangelio liberal, de ese evangelio que hemos mundanalizado la iglesia de un extremo, que ya no hay diferencia entre los que están en el mundo y los que estamos en la iglesia, que no hay una diferencia entre un templo y una discoteca. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el celo por las cosas santas de Dios? ¿Dónde, hermanito? Por favor, hay muchos hoy que quieren pervertir este bendito evangelio, pero aleluya, mientras Dios me dé vida, predicaré esta verdad sin quitarle ni agregarle, y gloria a Dios, y usaré estos medios, aleluya, para proclamar las verdades eternas del evangelio de Jesucristo. No permitamos que el evangelio de Cristo sea pervertido, porque no hay otro, hermanito, hay uno solo. Mantengámonos en esta palabra. Hoy con urgencia necesitamos hablarle a la iglesia y decirle: tenemos que volvernos a la senda antigua. Hay que volvernos a la senda antigua, hermano. Mire cómo están las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tantos pecados dentro de la iglesia? ¿Por qué tanta inmoralidad? ¿Por qué se ha ido el temor de Dios? En los últimos tiempos estamos escuchando cosas terribles que están pasando. Escuchaba de un cantante allá en Brasil. Yo estuve viendo el video de un muchacho de 30 años que está adorando en el púlpito y cantando alabanzas a Dios. Y una de sus alabanzas más populares, según dice la gente, y de momento, mientras está cantando, cae fulminado al piso. Muere de un ataque cardíaco fulminante en un altar. Un muchacho que no tenía ningún problema médico, no tenía problemas coronarios, y cae muerto. La iglesia tiene que despertar en estos últimos tiempos, porque a nosotros se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que Dios es santo y es celoso. Dios cela a la iglesia. Dios no quiere compartir su iglesia con el pecado, con el mundo, con el diablo, ni con los demonios. Él es celoso de su pueblo. Él es celoso de su iglesia porque te ama. Él no te quiere compartir. Todos los que estamos casados sabemos que nos gusta que nuestra esposa nos respete. Y a usted, hermanita, le encanta que su esposo la respete. ¿Por qué? Porque usted ama a su esposo. Usted ama a su esposa. Usted no quiere compartirlo con nadie. También Jesucristo no quiere compartir su novia con el mundo, ni con el pecado, ni con los demonios. Él quiere a su iglesia separada para Él. Él quiere una iglesia que se separe, que se consagre, que se santifique, que se guarde, que se aparte del pecado. Pero lamentablemente, pronto veremos los juicios de Dios, porque es necesario que el juicio comience por casa, dice la Biblia. Y si el juicio comienza por casa, ¿dónde aparecerán los impíos y pecadores? Dios va a empezar a limpiar su iglesia. Dios va a empezar a santificar sus altares. Porque si no hay hombres celosos de la palabra y no hay hombres celosos por la iglesia verdadera de Cristo, Dios va a tener que meter mano, porque Dios ya está cansado del pecado. Ya el pecado está llegando delante de la presencia de Dios, y pronto vamos a empezar a ver los juicios de Dios en los altares. Mansoquíalaya. Oh, bendito Espíritu Santo, aleluya. Pronto veremos los juicios de Dios. Gente que van a tener que pagar un precio amargo, porque Dios ya se cansó de estarnos llamando, de estarnos hablando, simplemente porque se han levantado personas, como dice Pablo aquí, algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No lo permitas. Dios defenderá su obra, Dios defenderá su causa, Dios defenderá su palabra. Nadie puede pasar por encima de la palabra. Nadie puede pisotear este bendito evangelio que se nos ha entregado. Por favor, necesitamos hombres que sientan celo por las cosas divinas de Dios. Y no estoy hablando de personas llenas de ira ni carnales. Estoy hablando de un celo santo, de un celo puro, que amamos la verdad y la santidad de Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. Ya lo estamos empezando a ver, porque a nosotros se nos ha olvidado de lo que pasó en Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante, que por una mentira al Espíritu Santo de Dios, Dios mató a Ananías y Zafira. Posiblemente vamos a empezar a ver esos tiempos en nuestros días. Dios va a empezar a cortar. Dios va a empezar a poner su mano, porque Dios va a limpiar su iglesia. Dios va a santificar sus altares. Los altares se han ensuciado. Hemos traído fuego extraño a los altares delante de la presencia de Dios. Y eso está llegando delante de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos adoradores que están viviendo en fornicación? Y es el pianista, es el vocalista de la iglesia. Noviazgos que están viviendo en pecado delante de la presencia de Dios. Y no hay una disciplina, no hay una corrección. Siguen en el cargo porque saben hacerlo bien, porque tienen vocación, porque tienen buena voz, porque sabes tocar un instrumento, porque predicas bien. Nadie está por encima del poder de la palabra de Dios. Nadie está por encima del evangelio de Jesucristo. Ni este servidor, ni el pastor David Gutiérrez, nadie. Ni pastores, ni evangelistas, ni teólogos, ni doctores de la palabra. Nadie puede vivir por encima o pisoteando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y discúlpenme, hermano, que estoy hablando de esta manera, pero no estoy enojado. Es que siento celo por las cosas de Dios. Yo les amo de lo más profundo de mi alma. Y quiero predicar la verdad del evangelio sin quitarle ni agregarle. Porque siento que las cosas están saliendo de control. Siento que las cosas han cambiado tanto, pero tanto, gloria a Dios. Mire cómo se vive el cristianismo hoy. No se ora, no se ayuna, no se consagra la gente. La gente no lee la Biblia. La gente está esclavizada por las redes, por los aparatitos estos de celulares, por computadoras. Son cientos de miles que están cantando en los altares y están viendo pornografía después del culto. Abriendo páginas de pornografía. Eso es el alimento diario, no solamente del mundo, sino de aún gente que está dentro de las iglesias. Por eso es que en lugar de usted sentir la gloria de Dios cuando entra a los templos, como se sentía hace unos 20, 30 años atrás en las iglesias, hermano, que usted entraba y usted sentía la gloria de Dios cuando entraba por la puerta de la iglesia. Hoy en día usted entra y la gente está bostezando, la gente está oprimida, atada. No hay vida, no hay presencia de Dios. ¿A qué se debe todo esto? Porque el celo por la iglesia, el celo por las cosas de Dios se ha acabado. No se ve por ningún lado. ¿Dónde están los pastores que tenemos que estar al frente con la bendita palabra de Dios, despertando ese pueblo que se nos está escapando, se nos está yendo al mundo? ¿Dónde están los Pablos que se atrevan a decir, es que se han levantado algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo? Y repito lo que estaba diciendo hace un momento, ¿cómo es posible que tengamos a una dama con una licra cantando en un altar y lo vemos natural? Y que entre un amigo que no conoce a Dios, y no solo amigo, sino aquel hermano carnal que no busca a Dios, y ve ese cuerpo provocativo, se le marcan sus partes íntimas, sea hombre o sea mujer, porque ahora hasta los hombres, hermanos, se visten de una manera indecorosa, que marcan sus partes íntimas. Y lo que hace es inducir a caer en pecado a los que están sentados en la silla. ¿Qué dijo Jesucristo? Que cualquiera que mire una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pero tan culpable es el que lo hace viendo como aquel que se viste para que lo vean. Ten cuidado. El altar es santo, es sagrado. Son cosas de Dios. Lo de Dios hay que respetarlo.
Lo de Dios hay que amarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso aquí yo me maravillo cuando Pablo le dice a esta iglesia, no que haya otro, sino que hay algunos. Y hay bastantes hoy en día, hermano. Hay bastantes. Es tan lamentable que cómo cuesta hoy encontrar iglesias que se conserven, iglesias que estén viviendo la palabra. No solamente que prediquen la sana doctrina, sino que practiquen la sana doctrina. Hermanito, yo te voy a decir algo, que cuando se predica en la iglesia contra el pecado y se vive con el celo verdadero de Dios por las cosas de Dios, vas a tener el respaldo de Dios, la presencia de Dios te va a acompañar siempre. Allí va a estar la gloria de Dios en el templo. Se va a derramar el Espíritu Santo, los enfermos van a ser sanos, los esclavizados por el diablo van a ser libres, los endemoniados van a salir libres por el poder de Dios. Pero ¿por qué esas cosas no están pasando en la iglesia? Porque Dios ya no está en muchos lugares. Por eso Él le dice a la iglesia a esta iglesia tibia de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea. He aquí, le dijo, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, le dijo. Cenaré con él y él conmigo. Pero escuche lo que dice la palabra. He aquí estoy a la puerta. ¿Por qué no está dentro del templo? Porque hace rato que hemos sacado al Señor de nuestros templos. Hace rato que sacamos al Señor de nuestros templos. Y hoy está tocando la puerta y diciendo, si alguno oye mi voz, dile tú que me estás escuchando en este momento, yo soy uno que quiero escuchar tu voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dijo el Señor, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso hoy te digo, iglesia bendita del Señor, aunque se tuerzan todos, aunque se tuerzan los líderes, aunque se tuerzan los pastores, aunque se tuerzan los evangelistas, los predicadores, los teólogos, que se tuerzan los que quieran, no te tuerzas tú, iglesia bendita del Señor, no te tuerzas tú. No justifiques hacer el mal porque otro lo hace. Si aquel lo hace, déjalo que lo haga. Ora por él, ayuna por él. Pídele a Dios que tenga misericordia para que se le revele a la vida de muchas personas. Pero no sigas la corriente de todo el mundo. Vive diferente. Sé diferente. Necesitamos más hombres y mujeres que sientan celo por la iglesia de Cristo. Hoy más que nunca necesitamos esos hombres que se despierten y que alcen la voz y que se atrevan a decir las cosas como las decía Pablo. Y dijo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Esas palabras deben de calar en nuestra vida y pararnos firme y decir, no vamos a permitir que nadie, no importa el título que tengas, nadie pervierta el evangelio de Jesucristo. Nadie. Santo es el nombre del Señor. Pablo era tan serio, hermano, que aún al mismo Pedro, al apóstol Pedro, lo reprendió. Y aquí lo dice en esta misma carta, para que usted vea que su compromiso no es con los hombres, es con Dios. Su compromiso es con el evangelio, con la palabra. Comprométete con Dios. Obedece a tu pastor. Si tu pastor es un siervo de Dios, si tu pastor es un hombre de santidad, si es un hombre que vive en la senda antigua, es un hombre que predica la palabra sin quitarle ni agregarle, es un hombre que vive lo que predica, que se guarda para Dios, que siente celo por las cosas de Dios, obedece a ese hombre. Porque tienes la bendición de tener un auténtico siervo de Jesucristo.
Pero si no es así, mira lo que dice Pablo aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Oiga, Pablo, no, él es Pedro, no lo toques. Puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser Esteban, quien sea. Este era Pablo. Pablo sentía celo por la iglesia. ¿Dónde están esos hombres hoy? ¿Dónde están esos Pablos? Que volvamos a la iglesia a la santidad, que volvamos a la iglesia a la senda antigua, que sintamos celo, que nos preocupemos por la iglesia, que la condición en que están, ¿cuándo vamos a volver a decirle a la iglesia que sin santidad nadie verá al Señor? Que en pecado te vas a perder, te vas a perder. Son cientos de miles que van a ir al infierno con una Biblia en la mano. Jesucristo lo dijo, Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No le está hablando al borracho, no le está hablando al cantinero, no le está hablando a la prostituta, le está hablando a los que estamos dentro de la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Avisémosle a la iglesia que el pecado sigue separándonos de Dios, que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Anunciémosle a la gente, despertemos nuestras iglesias, hagámosles ver que el pecado es destructivo, lleva las almas al infierno. Son miles los que están cayendo ahora mismo. Vuélvete a Dios. Pablo le dice a Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Escuche lo que dice. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hipocresía. El apóstol Pablo le desagradó aquella hipocresía. Estaba dejando de predicar el evangelio de la gracia. Quería tener contento a los de la circuncisión y menospreciaba a los hermanitos. Cuidado. Y dice el verso 3, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablito, que sentí un celo tan tremendo por la iglesia, les paró el carro. Les digo, así no es. Qué lindo es tener un nombre auténtico de Dios frente a uno. Que no le tiemble la mano, que no tenga miedo, que no sea cobarde, que no se cierre la boca, que le diga a uno, estás torcido, vas mal. Qué lindo es tener un pastor en un púlpito, que no esté nervioso que se le va a ir el que ofrenda más que el que diezma más, olvídate. Que no esté temblándole porque fulanito, si digo esto, se va a enojar. No. Qué lindo es tener esa clase de hombres de Dios en los altares, que sientan celo por las cosas de Dios, como este hombre llamado Pablo. Fue y óigame, confrontó a Pedro. A Pedro. Y Pedro se había arrastrado hasta Bernabé. Por eso yo siempre doy un consejo. Elige con quién tú te juntas. No te juntes con todo el mundo. Si tú andas con alguien que no busque a Dios, pronto andarás mal también. Si tú andas con alguien que le gusta solo andar en las cosas carnales,
pronto serás tú también un carnal. Si tú andas con alguien que no le guste orar, dejarás de orar. Siempre búscate la gente que está llena del Espíritu, que ame a Dios, que vive en santidad, pero que tampoco sea hipócrita. Porque hay un montón de gente que son hipócritas. Y muchas veces esos hipócritas son aquellos que son los que más le exigen a los demás. Los que dicen que son celosos de la sana doctrina, a veces son hipócritas. Y ten cuidado con eso. Procura siempre vivir lo que tú dices. Sé lo que eres en la iglesia. Sélo también en tu casa, en tu trabajo, en la calle, abajo del púlpito. No solamente llénete de Dios y está echando fuego en el altar, no. También arde cuando no estés en el altar, cuando estés en la silla, cuando vayas por la calle, que también se vea la gloria de Dios contigo. Y no hay nada más terrible, hermano, que ver una persona hipócrita. Óigame, eso es horrendo. Una persona que dice que ama a Dios y lo dice con el púlpito, se come el micrófono, pero cuando suelta el micrófono, empieza la hipocresía. Eso le estaba pasando a Pedrito. Pero gloria a Dios, hermano, que el amor de Dios es tan grande y usó a Pablo para que lo reprendiera. Nunca te enojes con el que te predica la verdad. Nunca te enojes con el que predica la Biblia. Nunca te enojes con un hombre que esté siendo usado por Dios. Dale gloria a Dios. Cuando tengas un hombre que te dice la verdad con amor y bajo la unción del Espíritu Santo y con la Biblia, glorifica a Dios. Porque es una bendición de Dios tener un predicador que no vende el mensaje, sino que predique la verdad del Evangelio sin quitarle ni agregarle. Sea bendito el nombre del Señor. Y dice el apóstol Pablo aquí, continúo. Verso 8, capítulo 1 de Gálatas. Mas si aún, oiga lo que dice Pablo, hermano. Me encanta cómo Pablo habla aquí. Me encanta. Porque Pablo dice, ni yo soy intocable. Si yo me equivoco, a mí me tienen que sentar. Porque hay gente que se vuelve intocable. Hay gente que por el título que tienen nadie les puede decir nada. Hay que respetar a los siervos de Dios. Y más si son verdaderos siervos de Dios, respétalos. Sí, hay que respetarlos. Pero si ya te desviaste o caíste en un pecado y no quieres soltar el púlpito y sabiendo que estás en pecado, eso sí no se puede. Allí, si alguien te respalda sabiendo que una persona está viviendo en pecado, no te ama. Ese no te ama. Porque el que te ama va a ir a decírtelo con amor. No ocupes un púlpito estando en pecado. No. Por amor a Dios y por amor a tu alma, te vas a perder. Dice Pablo, mas si aún nosotros, se incluye él, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra quiere decir maldito. Es fuerte, suena duro, pero es la verdad. Aunque venga un ángel, porque hay gente que tienen un sueño, hermano, es que me lo dijo un ángel. Sí, pero si no está de acuerdo a la Biblia, aunque te lo diga un ángel, si te cambia el evangelio, es anatema. Eso dice aquí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, nadie, hermano, está por encima de Dios y de la palabra. Nadie. Nadie.
No, hermano, es que yo soñé, fíjese que soñé y el Señor me dijo que hiciera tal cosa, pero que no es de Dios. Pero que te va a desviar de la palabra. Un ángel me dijo, búscate un trabajo de noche. Cuidado. Dios nunca te llevará a la desobediencia. Dios siempre te llevará a la obediencia a su palabra. Por eso llévate esto clavado aquí en el alma. Hoy necesitamos gente con celo por la iglesia de Cristo. Y por eso a mí me encanta cómo Pablo habla. Eso es un auténtico siervo de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si te están predicando un evangelio diferente, escapa por tu vida, que allí lo que hay es maldición. Si lo te están diciendo, no, hermanito, usted puede ir al cine, usted puede, aleluya, ¿verdad? No hay que ser extremista. A veces uno puede, hermano, hacer ciertas cosas, pero el Espíritu Santo y la palabra te redarguyen y te dicen, mi siervo, no lo hagas. Aunque te digan que puedes hacerlo, no lo hagas. Sigue la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice la Biblia, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos con urgencia, iglesia bendita del Señor, sentir celo por la iglesia de Cristo. Los tiempos no están bien en este momento. Necesitamos con urgencia despertar. Espero que esta palabra te pueda servir de mucha edificación y puedas compartir este mensaje con todos aquellos que lo necesiten. El deseo de nuestro corazón es ser de bendición para las almas, para el ministerio, para la iglesia, para los pastores, evangelistas. Por eso llevamos esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si has recibido este mensaje y sientes la necesidad de acercarte a Dios porque sientes que te has alejado o estás apartado y quieres hoy aceptarlo, reconciliarte con Él, quiero orar por ti. Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que trate con tu vida. Déjalo que la sangre de Cristo te limpie, te santifique. Vamos a orar. Haz esta oración conmigo, pero recuerda, me gusta hacer esta aclaración porque quiero ser muy íntegro en lo que digo. El hecho de que tú repitas una oración no quiere decir que tú eres salvo. No, porque depende de la honestidad, seriedad, integridad con que tú le hables al Señor. Yo te quiero guiar porque muchas veces hay algunos de ustedes que nunca han escuchado el mensaje de salvación. No saben cómo orar, no saben cómo dirigirse a Dios. Y por eso quiero hacerlo con mucha humildad y respeto a cada uno de ustedes, pero dependerá de la sinceridad tuya con Dios. Amén. Así es que, después de lo dicho, quiero guiarte a que hagas una oración. Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Reconozco que he pecado delante de ti, que te he ofendido
Reconozco que he estado apartado de tus caminos y yo hoy me arrepiento y te pido perdón de todo corazón. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Santifícame más y más y límpiame de mi maldad. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias, Jesús, por haber llegado a tiempo. Siento asco por el pecado. Nunca más quiero volver atrás. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a orar por ti, que has reconciliado y aceptado, y también por aquellos que están enfermos, oprimidos, atados, aquellos que tienen cadenas espirituales, que quieren servirle a Dios, pero muchas veces esas ataduras no te lo permiten. Vamos a orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento todas esas personas que han reconciliado y aceptado en este momento. Límpialos con tu sangre, santifícalos, purifícalos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Séllalos con tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego que los lleves a tu palabra para que nunca, nunca vuelvan atrás. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora te pido, Señor, por aquel que esté enfermo, aquel que esté en el hospital, en una cama, en el nombre de Jesús, por tus llagas, Señor, lleva sanidad a ese cuerpo, no importa la enfermedad que sea. En el nombre de Jesús haz un milagro. Gracias. Gracias, Señor. Ahora te presento a los que están atados. Mira aquellos que tienen cadenas espirituales, aquellos que quieren servirte, pero hay ataduras que se los impiden, Señor. En el nombre de Jesucristo, bajo ese poder glorioso de ese nombre que es sobre todo nombre, reprendo toda atadura del diablo, todo demonio que tenga atada esa vida. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro, recibe liberación. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Pueblo de Dios, amigo que has estado escuchando, esperamos que la palabra de Dios sea de mucha edificación para ustedes y no olviden siempre compartir esta palabra y también dejarle un like al video para que de esa manera podamos promover el video y llegar hasta los confines de la tierra y ser de bendición para aquellos que tanto lo necesitan. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y estará siempre orando por ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima programación.